Bienvenidas, bienvenidos a La Construcción se vuelve circular, tu podcast dedicado a la transición de la industria de la construcción hacia la economía circular. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, nada más que ni menos que el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, quien hace muy poco acaba de lanzar la hoja de ruta para un Chile circular al 2040. Así que prepárense, esto es La Construcción se vuelve circular. Hola, bienvenida, bienvenido. Como te contaba, hoy nos acompaña Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Medio Ambiente desde mayo del 2018. Guillermo es ingeniero civil industrial, tiene una mención en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Chile, obtuvo un máster en Políticas Públicas y un máster en Ingeniería Ambiental en la Universidad de California, Berkeley. Tiene más de 12 años de experiencia realizando consultorías ambientales, tanto en el sector público como en el privado, y ha trabajado en distintas organizaciones de la sociedad civil. Hoy, en boca de todos, porque estuvo a cargo, como te contaba, de la hoja de ruta para un Chile circular al 2040. Así que para hablar de ello y la importancia de la construcción en el cumplimiento de esas metas, nos acompaña. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Felipe, por esa introducción. Muy contento de poder participar hoy día en este podcast. Encantado de la conversación que vamos a tener. Oye, yo estoy feliz y lo primero es felicitarte públicamente porque el trabajo que han hecho desde la Oficina de Economía Circular ha sido genial, han tenido grandes desafíos, ¿no? La hoja de ruta es uno de tantas cosas que están haciendo súper interesantes, así que mis felicitaciones a ti y a todo tu equipo, pero no siempre se llamó Oficina de Economía Circular, ¿no? Así es. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué cambiamos el nombre? ¿Cuál es la importancia de ese cambio de nombre? Mira, esta es una oficina relativamente nueva. Esta se llama Oficina de Economía Circular desde el año 2018, pero lo cierto es que es la antigua oficina de residuos que existe hace mucho tiempo en el Ministerio del Medio Ambiente. Y ahí lo que vimos al iniciar esta administración fue que eh, en otros ámbitos en los que se ha trabajado mucho en este ministerio, por ejemplo, en los temas de calidad del aire, antiguamente había una oficina, o sea, una división que era la división de contaminación atmosférica. Esa división hoy día se llama División de Calidad del Aire. Y entonces, cuando yo vi eso, yo decía, chuta, aquí hubo un cambio en ese ámbito, desde el problema a la solución. Y en el ámbito de los residuos todavía tenemos el problema arriba, como título de la canción, ¿cierto? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es poner como título de la canción la solución, que es justamente la economía circular. Y eso nos llevó a hacer este cambio semántico que como dicen, el lenguaje construye realidad y es realmente impresionante cómo solamente ese cambio de nombre significó una manera distinta de mirarnos nosotros como equipo respecto de nuestro trabajo, de mirar, de cómo nos miran desde otras áreas del ministerio, desde otros ámbitos del gobierno y también desde afuera del ministerio y desde afuera de Chile también, ¿cierto? Hoy día está muy destacado que somos o fuimos una de las primeras, de los primeros equipos formales de economía circular en América Latina, ¿cierto? Y por lo tanto creo que fue una decisión acertada, pero fue no solamente un cambio semántico, hubo también un cambio más profundo, ¿cierto? La mirada del residuo es una mirada mucho más limitada que la mirada de la economía circular, que busca una transformación sistémica respecto de las formas de producción y consumo. Oye, a mí me parece genial, porque finalmente, como tú dices, no solo concentrarse, no solo pensar en la solución, ¿no? Es pensar realmente en esto a nivel global. Y, me hiciste pensar, la semana pasada estuvimos con María Fernanda Aguirre del Green Building Council y ella contaba que en sus reuniones internacionales lo bien posicionado que está Chile al respecto. Y me da la impresión de que en gran medida eso se debe a la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente y al trabajo que ha venido realizando. Entonces creo que fue un excelente cambio.
Gracias por el cumplido, Felipe, pero modestamente podemos decir que nosotros hemos aportado, pero esto ha sido un trabajo de muchas personas, de muchas organizaciones que han visto en los últimos años a la circularidad como una herramienta fundamental de cambio para avanzar hacia la sustentabilidad. Así que yo creo que, por cierto, nosotros hemos jugado un rol, pero han sido muchas las organizaciones, tanto desde la sociedad civil, varias organizaciones de la sociedad civil que han tenido un rol muy importante, también emprendedores, incluso grandes empresas que han adoptado con mucha fuerza la mirada de la economía circular y, por cierto, también otros actores en el sector público, como por ejemplo es el caso de la Corfo y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que son socios estratégicos nuestros en este avance. Así que yo creo que ha sido un trabajo país, un trabajo muy colaborativo, muy conjunto, y en ese sentido la hoja de ruta sí ha servido, creo yo, para ir alineando la mirada respecto de para dónde tenemos que ir. Y en ese sentido, Guillermo, ¿qué tan importante es que Chile transite hacia una economía circular desde tu visión? Yo creo que no solo es importante, es ineludible, es indispensable, y no solo para Chile, es indispensable para todo el mundo, ¿cierto? O sea, en el fondo, la manera en la que nosotros venimos extrayendo materias primas para transformarlas en productos y después botarlas en una lógica lineal, es insostenible. O sea, no hay que ser genio para darse cuenta que los recursos son limitados. Tenemos un país, o sea, un planeta que no es, que es limitado, que no es ilimitado. Nosotros venimos trabajando bajo una lógica, venimos especialmente en los últimos 2 siglos y especialmente con mucha más fuerza todavía en las últimas décadas, trabajando como si tuviéramos recursos infinitos en un planeta infinito, y eso no es así, y por lo tanto, si no avanzamos hacia esto que plantea la circularidad, que es que los materiales se mantengan en uso por el mayor tiempo posible, entonces realmente no hay otra fórmula, ¿cierto? Y esto también, aterrizándolo un poquito más, digamos, en el contexto internacional actual, hay una transformación muy grande hacia la circularidad en los últimos años, y por lo tanto también es una necesidad país de liderar esta transformación, o bien correr el riesgo de quedar atrás, ¿cierto? Y creo que ahí hay como digo, un segundo argumento mucho más pragmático, si tú quieres, respecto de la necesidad de avanzar en este camino. Sí, claro, para complementarte, yo creo que lo recoge la hoja de ruta, pero la economía circular presenta grandes beneficios y uno de ellos también tiene que ver con que está súper relacionado con la productividad, con ser más resiliente, menos dependiente de los precios de los combustibles, de los materiales. Tiene una serie de beneficios que efectivamente a nivel país no beneficia, pero todo el mundo. Así mismo, tal como tú lo has dicho. Nosotros siempre hemos dicho, aquí tenemos un camino de transformación hacia la circularidad que para Chile y para muchos países, pero en el caso de Chile también es un desafío gigantesco, porque hoy día estamos muy, muy, muy insertos en esa lógica lineal. Pero así como es un desafío, viene lleno de oportunidades, de oportunidades de distinto tipo, ambientales, por cierto, pero también, como tú bien señalas, Felipe, económicas, y también oportunidades de mejoras sociales en ese proceso de transformación. Así es. Y bajemos a la hoja de ruta, ¿no? Que es este documento que salió hace muy poco, que nos posiciona también en la región como uno de los primeros países en elaborarla. Ahora hay grandes avances en los países amigos, ¿no? ¿Cuáles son los principales objetivos de la hoja de ruta para un Chile circular? Mira, te voy a dar un poquito de contexto, Felipe, respecto de por qué decidimos hacer una hoja de ruta en primer lugar, ¿ya? Nosotros hemos venido trabajando muy intensamente en distintos ámbitos en materia de economía circular. De hecho, no hay otra forma de hacerlo porque está todo por hacerse, y en ese sentido hay que estar avanzando en paralelo en muchos caminos. Hemos avanzado fuertemente en la implementación de la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP, en los envases de embalaje, los neumáticos, los aceites lubricantes, etcétera. Hemos avanzado muy
segundo eje, que son los residuos orgánicos. Lanzamos la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos en el mes de marzo de este año, luego de un trabajo muy participativo que nos permite avanzar muy fuertemente en este ámbito, en donde estamos prácticamente en cero. Tercer lugar, en los plásticos, ¿cierto? La ley de bolsas plásticas fue la primera ley que se aprobó durante esta administración. Y eso dio pie para una segunda ley que se publicó hace pocas semanas atrás en el Diario Oficial, que es la Ley de Plásticos de un Solo Uso, y hemos desarrollado también otras iniciativas público-privadas en materia de plástico. Y por último, la construcción, en conjunto con MOP y MIMBU, y el programa Construye 2025 de Corfo, y un proceso participativo donde tú participaste, ¿cierto? Lanzamos una hoja de ruta específica del sector de la construcción. Y cuando fuimos recorriendo estos distintos temas, la REP, los orgánicos, los plásticos, la construcción, lo que nos fuimos dando cuenta es que había una serie de problemas comunes, de desafíos comunes, y de oportunidades comunes que ninguno de esos sectores o temas, esos ámbitos específicos podía resolverlo por sí solo. Teníamos que dar esto una mirada de conjunto, y que es lo que habían hecho varios otros países, Felipe. Perdón, te interrumpí. No, es que lo encontré súper interesante. Finalmente estos trabajos aislados por industria o sectores evidentemente no iban a ser capaces de alcanzar la circularidad por sí mismos, ¿no? Lo que vimos ahí justamente fue que habían países líderes como Finlandia, que el año 2016 habían publicado una hoja de ruta de economía circular, ¿cierto? Chile había trabajado varias hojas de ruta en otros temas, por ejemplo, la hoja de ruta de energía 2050, que fue determinante en lo que hoy día estamos viendo como resultados muy concretos, que es una transformación muy grande de la matriz energética de nuestro país, ¿cierto? Y esa es la apuesta que estamos haciendo aquí, ¿cierto? También trabajar una hoja de ruta con una mirada de largo plazo. Nosotros nos fijamos un horizonte al año 2040, porque sabemos que es una transformación que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, ¿cierto? Pero tenemos que hoy día tener claro a dónde queremos llegar el 2040 para llegar ahí el 2040, porque si no va a pasar todavía más tiempo, ¿cierto? Y por lo mismo también llegamos al convencimiento de que para que esto realmente perdure los próximos 20 años, no solamente tiene que traspasar a la próxima administración, tiene que traspasar 5 administraciones futuras, ¿me explico? ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil, y nos convencimos que la única manera de hacerlo es hacerlo en conjunto con los principales actores del mundo de las empresas, del mundo de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia y, por supuesto, de los otros actores del mundo público, y con ellos trabajamos esta hoja de ruta. Y hoy día esta no es una hoja de ruta del Ministerio del Medio Ambiente, esta es la hoja de ruta de Chile, y la lanzamos hace pocas semanas atrás, como tú señalabas, y vimos ahí a todas estas organizaciones que se han sentido tan dueñas de esta hoja de ruta como nosotros, y eso es justamente lo que buscábamos. Para nosotros, lo dijimos desde el día 1, el proceso de construcción de esta hoja de ruta era tan importante como el resultado, porque es la única manera de que esto perdure, de que teniendo este apoyo transversal realmente podamos avanzar. ¿Me explico? Sí, claro. Eso. Y ahora sí voy a responder tu pregunta, perdón la larga vuelta previa, pero en el fondo, ya, ¿cuáles son los objetivos? Básicamente queremos avanzar fuertemente en esto que la Fundación Ellen MacArthur, que hoy día es líder en materia de economía circular a nivel global, ¿cierto? Ellos plantean estos 3 grandes objetivos que debemos perseguir para la transformación a la circularidad. Una remirada del diseño, ¿cierto? Es decir, tenemos que eliminar la basura y la contaminación desde el momento mismo del diseño de los productos, de los procesos productivos, de los modelos de negocio que tenemos en los distintos ámbitos. En segundo lugar, mantener los productos en uso por el mayor tiempo posible y con el mayor valor posible, que es lo que mencionaba antes. Y en tercer lugar, regenerar los sistemas naturales, ¿cierto? Que son 3 principios orientadores muy claros, y eso lo que hicimos en la hoja de ruta es plasmarlo en una visión aterrizada al caso de Chile. En 2 páginas que los invito a revisar, quisimos ser lo más concretos posible respecto de cómo nos imaginamos ese Chile circular en 20 años más, que es difícil imaginarlo porque estamos tan lejos
de ser un país circular, hoy día, ¿cierto?, que era difícil imaginarlo. Pero no solamente quisimos quedarnos en imaginar, ¿cierto?, sino que quisimos bajar la pelota a tierra y ponerle números. Y ahí establecimos 7 metas concretas, medibles, que nos van a permitir monitorear cómo vamos avanzando en este recorrido hacia la circularidad. Una de ellas tiene que ver con las metas de reciclaje. En Chile todavía nos queda mucho por avanzar en materia de reciclaje. Hoy día estamos en 3-4% en materia de reciclaje municipal. Tenemos que alcanzar un 65%, es lo que estamos planteando al año 2040. Y así también en el ámbito industrial, pero no solamente el reciclaje, tenemos que, como decíamos antes, rediseñar. ¿Qué significa rediseñar y dónde medimos eso? Nosotros, por la cantidad de residuos que estamos generando, ¿cierto? En la medida que nosotros usamos puros productos de un solo uso, generamos mucho residuo. Hoy día Chile está generando más de 400 kilos por persona cada año de residuos sólidos municipales, y lo que estamos planteando ahí es que tenemos que reducir eso en un 25%. Significa no solamente reciclar más, sino generar menos residuos desde un principio, y eso significa una transformación a aguas arriba. Y por otra parte, también lo que estamos planteando aquí es que estamos hablando de mucho de innovación, de nuevos modelos de negocio, etcétera, pero hoy día, y tú has hecho un estudio muy, muy importante en ese sentido, ¿cierto? Tenemos a lo largo del país miles de puntos de disposición ilegal de residuos, microbasurales, etcétera, y por lo tanto tenemos familias, personas que todos los días transitan desde su casa hasta su lugar de trabajo, hasta su establecimiento educacional, y pasan por un microbasural, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de todos estos modelos de negocio, etcétera, y eso sigue ocurriendo, realmente para ellos todo esto es música, y por lo tanto hemos establecido también un objetivo, que es que vayamos a erradicar todos estos puntos de disposición ilegal de residuos que existen a lo largo del país. Y por último, otro ámbito muy importante de las metas tiene que ver con la generación de empleo. Estamos convencidos que en esta transformación, como ya señalé antes, hay enormes oportunidades, muchas de ellas económicas y sociales, y ahí aparece el empleo. Hemos planteado 180.000 nuevos empleos verdes de aquí al año 2040, a consecuencia de la implementación de esta hoja de ruta. Esos son los principales objetivos que tenemos, y para eso tenemos una batería muy potente de acciones. Son 118 acciones en total para poder avanzar en este recorrido. Eso es un tremendo desafío. Son objetivos súper ambiciosos, Guillermo. Y no me cabe duda de que van a requerir un gran esfuerzo de todos, ¿no? Como tú dices, como sistema tenemos que trabajar para el cumplimiento de esos objetivos. Exactamente. Y de hecho, una cosa más, Felipe, nosotros en un minuto pensamos desarrollar una política de economía circular. Las políticas normalmente orientan la política pública. Claro. Y lo que vimos acá es que necesitamos algo más que una orientación para la política pública. Necesitamos una orientación para todos los actores. Y la hoja de ruta nos daba esa amplitud. Te fijas, y hoy día lo que nosotros tenemos en estas acciones es que hay acciones que claramente dependen para su concreción del sector público, pero hay muchas de ellas que van a depender del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, te fijas, y de hecho en estas 118 acciones lo que hicimos fue establecer quiénes son las organizaciones que van a liderar esta, y como digo, muchas de ellas no son organizaciones públicas, sino de estos otros ámbitos. Sí, no, a mí me parece genial. Yo creo que entre más hemos ido profundizando en la economía circular, la importancia de que todos los actores participen, incluidos las personas, los usuarios, los consumidores, es fundamental para lograr el cambio. Y en ese sentido, una industria que es súper importante en el desarrollo socioeconómico de un país, la industria de la construcción, Guillermo. La construcción genera, no sé, entre un 5 y un 10%, dependiendo del país, del PIB de ese país, una gran cantidad de empleos, pero también una gran cantidad de residuos y consume una gran cantidad de materiales. ¿Cómo ves tú la importancia de que la construcción se transforme en una construcción circular para que Chile efectivamente transite hacia la economía circular?
Sí, es un tremendo tema, Felipe, y antes de entrar a profundizar en el ámbito de la construcción, déjame solo agregar una cosa más para terminar el contexto general y ya nos metemos a la construcción. Eh, en la hoja de ruta, nosotros lo que planteamos en estas 118 acciones, que están agrupadas a su vez en 27 iniciativas, y a su vez esas 27 iniciativas en 4 ejes. Y estos 4 ejes son las 4 grandes transformaciones que estamos convencidos que debemos emprender como país para que la circularidad sea una realidad. ¿Cuáles son esos 4 ejes? Uno, la innovación. Necesitamos enormes dosis de innovación para poder llevar desde este modelo lineal hasta un modelo circular la forma en que hacemos las cosas. En segundo lugar, la cultura circular, tal como tú decías, esto no es algo que hacen por allá las empresas y las personas no se enteran, no, nosotros todos vamos a ser parte muy importante de este cambio. Esto lo vivimos todos con la ley de bolsas plásticas, ¿cierto? Donde todos nos hicimos parte en un pequeño acto diario o digamos cotidiano respecto de esta transformación, pero eso se multiplica por un montón cuando revisamos la hoja de ruta. O sea, lo segundo, un cambio cultural. Lo tercero, un cambio regulatorio. Hoy día tenemos regulaciones que muchas veces impiden o por lo menos dificultan el avance hacia la circularidad. Uno dice, bueno, quiero usar este residuo como un nuevo material de construcción. No, no se puede, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque no está establecido ninguna regulación, porque la ley no lo permite, etcétera, y ahí quedamos, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos actualizar de forma muy importante la regulación que tenemos en el país. Y por último, hemos planteado como cuarto eje los territorios circulares. Todo esto que estamos hablando, si ocurre nuevamente solo en Santiago, ocurre solamente en Santiago, en Conce, en Viña Valparaíso, digamos, y no llega a todo el país, no hemos sido realmente exitosos. Lo que estamos planteando aquí es que tenemos que llegar a todo el país con esta transformación y que además tenemos que llegar tomando en cuenta las particularidades de esos distintos territorios. ¿Ya? Quería dar este contexto general porque eso nos permite ahora hacer la bajada al mundo de la construcción, donde todos estos temas entran a formar parte justamente de la transformación. Como tú bien señalas, Felipe, la construcción es clave, clave, clave en la transformación. Es un enorme demandante de materias primas. Y por lo tanto, cuando uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer con estos materiales que estamos dando de baja en otras industrias? Muchos de ellos pueden llegar a la industria de la construcción. Por ejemplo, lanzamos la hoja de ruta en una planta de reaprovechamiento de residuos textiles, ¿cierto? Uno puede volver a hacer hilo y tejido con esos residuos textiles, o lo que han hecho otras empresas es que lo están convirtiendo en aislante térmico o aislante acústico, ¿cierto? Para la construcción. Lo mismo con el caucho de los neumáticos, que se puede perfectamente usar en distintas aplicaciones en el mundo de la construcción, plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un enorme demandante y por lo tanto puede traccionar la demanda de materiales secundarios de forma muy importante y al mismo tiempo, como tú señalabas, es un enorme generador de residuos, ¿cierto? Y como tú bien sabes, también mucha de la construcción, principalmente la construcción de menor escala, se ha convertido en fuente de estos microbasurales que comentábamos antes, porque se contrata a un digamos, camión informal de escombro y lo termina botando en cualquier lado, y cuando se bota ahí la gente dice, chuta, se acaba de inaugurar el nuevo microbasural, entonces métale con cualquier otro tipo de residuo encima, ¿cierto? Y por lo tanto, la construcción es fundamental, es un pivote muy, muy, muy relevante de esta transformación por todo lo que hablaba, porque es un sector que además se conecta con los demás sectores de la economía, por lo que mencionaba recién. Claro, y de ese modo no solo tracciona a sus cadenas de proveedores, tracciona a toda la economía finalmente, al vincularse con la minería, con puertos, con todo, en definitiva. Exactamente, tal como lo dices. Ey, la construcción tiene un potencial enorme, y lo que también es un hecho es que en la construcción como en orgánicos, la verdad que estamos en un punto bien, bien cercano a cero en términos del avance.
en esta materia. Nosotros hoy día, y esto es algo de lo que tenemos que hacernos cargo también desde el mundo público, hoy día en la mitad de las regiones del país ni siquiera hay sitios de disposición autorizados para los residuos de la construcción. Ojalá que nos los dispongamos, pero ni siquiera los tenemos, Claro. ¿cierto? Estamos aprovechando muy poco de los materiales que ahí se dan de baja, y para qué hablar todo lo que se puede hacer aguas arriba de la construcción industrializada, en el fondo, el cambio en el diseño, el aprovechamiento, en el fondo, cómo yo aprovecho eh, la, lo- la, la, los materiales de construcción en su totalidad, digamos, y cómo considero justamente las medidas, por ejemplo, de esos materiales de la construcción desde el momento en el que yo estoy diseñando esa edificación. Sí, el tema de la infraestructura es un temón. El Banco Mundial dice, usted puede querer tener las mejores de las buenas intenciones para gestionar sus residuos, pero si no tiene para comenzar un lugar donde depositarlos, eh, todo se va a perder finalmente. Y claro, ese 50% de esas 7 regiones son un 20%, Guillermo, de nuestros residuos. O sea, 20% de los residuos de construcción y demolición no tienen en su propia región un lugar donde ser depositado. Es brutal esa cantidad, esa cifra. Exactamente, tal como tú lo dices. Mira, y Felipe, me gustaría también tocar otro tema que no hemos hablado a lo largo de esta conversación, y que se vuelve muy, muy, muy patente en el caso de la construcción, que es el tema del cambio climático, ¿cierto? Es como hemos Claro. estado hablando como si esto no tuviera nada que ver con eso, y tiene todo que ver, ¿cierto? O Claro. sea, en el fondo, la misma Fundación Ellen MacArthur, en un reporte que publicó hace justo 2 años atrás, en septiembre del año 2019, ellos lo que mostraban es que la mitigación de los gases de efecto invernadero, la reducción en las emisiones, ¿cierto? Depende en un 55% de la transformación energética, que, como señalaba antes, como país estamos muy, muy fuertemente, es algo en lo que estamos muy fuertemente avanzando. Pero el otro 45% tiene que ver con las formas de producción y de consumo, y ahí la economía circular juega un rol muy importante. Y la Fundación Ellen MacArthur vuelve a hacer un doble clic, digamos, en, bueno, ok, ¿dónde se juega esto? Y una de las principales industrias donde se juega el hecho de que a través de la circularidad podemos generar mitigación climática es precisamente la industria de la construcción. Sí, no, completamente, o sea, estoy completamente de acuerdo. Salió en enero de este año un estudio que es el Circularity Gap Report, y ahí establecen las metas necesarias para duplicar la circularidad actual, de modo tal de cumplir con nuestros compromisos climáticos y evitar los problemas del cambio climático. Y la construcción pesa el 50% de esas medidas. O sea, la mitigación a través de la industria de la construcción es muy, muy potente. Tal cual, tal como lo dices. Aquí hay un desafío enorme, y como ya decía antes, un desafío solo tan grande como la oportunidad que viene con él. Sí. Oye, ¿y esperanzado que lo vamos a lograr? Por supuesto, aquí, o sea, si perdemos la esperanza, dice que no lo vamos a lograr. pero, Eso todavía hay pero, pero no, mira, yo creo que esta es una ola que se viene con mucha fuerza. eh, Simple no va a ser, simple no ha sido. O sea, construir la hoja de ruta, le estamos contando ya el resultado, digamos, después de todo este proceso. Fue un proceso que en algunos momentos fue muy discutido, eh, donde aunar visiones no necesariamente siempre es fácil, ¿cierto? Pero lo logramos, ¿cierto? Y así como logramos eso, como logramos construir un instrumento de consenso, estamos convencidos que también vamos a poder lograr seguir aunando estas voluntades y estas acciones, que es lo más importante, más que la voluntad, también la acción, ¿cierto? Para realmente poder avanzar en este camino. Así que yo te diría que, de nuevo, fácil no va a ser. Bueno, nada en este mundo es fácil, y nada de lo importante es fácil, Claro. pero yo sí veo que hay un nivel de actividad, y lo mencionabas tú antes, que desde fuera incluso reconocen, oye, en Chile todo pasando en temas de economía circular, y eso, de nuevo, no tiene que ver solamente con lo que hemos hecho nosotros, sino que tiene que ver con esta activación general que se ha generado en el país. Sí, yo también concuerdo y creo que estamos en un momento para estar contentos de poder participar de él, ¿no? En donde está realmente las ganas y el potencial de reducir este gap de la intención a la acción y están haciendo
produce cosas muy interesantes en Chile y en la construcción desde el punto de vista de la economía circular. Oye, se nos ha pasado el tiempo volando. Si yo quiero saber más de la hoja de ruta, ¿dónde encuentro información? ¿Dónde me informo? Sí, miren, nosotros tenemos una página web que es del ministerio, que es Economía Circular, todo junto, .mma, Ministerio de Medio Ambiente, .gov, con B larga, .cl. Ahí está la hoja de ruta, está la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, toda la información en relación a la REP, a los temas de plásticos, etcétera. Así que ese yo diría que es el mejor punto de partida respecto de lo que nosotros como ministerio hemos venido haciendo en esta materia. Súper, lo vamos a dejar en la descripción del podcast también para que sea mucho más fácil para nuestros auditores llegar a él. Tenemos una tradición, Guillermo, en nuestro podcast y nos gusta terminar motivados y esperanzados de que esta transición comenzó, que llegó para quedarse, y le pedimos a nuestros invitados que nos den una buena noticia. Y no sé si tú tienes una buena noticia que te gustaría compartir con nosotros. Bueno, le he dado muchas buenas noticias. Yo te diría que la más importante es la que estábamos hablando antes, ¿cierto? Que aquí hay la hoja de ruta cristaliza algo que venía pasando, ¿cierto? Y en ese sentido creo que es muy potente porque nos permite dar claridad respecto de para dónde avanzar. Lo que nosotros vimos hace 3 años atrás es que había mucha actividad, pero cada uno disparando para lados distintos, ¿cierto? Esto la ministra Schmidt también siempre lo menciona, la economía circular es la economía de la colaboración, y por eso, de nuevo, el proceso, y que sea un proceso colaborativo donde además generáramos un capital social de los principales actores en torno a la materia para poder avanzar para allá, era clave como objetivo, y yo creo que ha sido logrado. Y te comento, Felipe, que nosotros empezamos a trabajar y vamos a comenzar en marzo del año pasado el desarrollo del proceso ya más intenso de elaboración de la hoja de ruta. Todos sabemos qué pasó en marzo del 2020, y por lo tanto tuvimos que migrar a un formato 100% online. Teníamos nuestro resquemor, ahora estamos todos muy acostumbrados a esto, pero en ese minuto nadie pensaba que uno podía llevar a cabo un proceso participativo de esta naturaleza por esa vía, y la verdad que resultó un éxito. Así que bueno, yo te diría que esa es la gran noticia que tenemos, es en la publicación hace muy poquitas semanas atrás de esta hoja de ruta. Oye, sí, muchísimas gracias. Nuevamente, mis felicitaciones. No quiero irme sin preguntarte cuál es el próximo desafío que se le viene a la oficina. Desafíos hay muchos y todos los días, así que Tendríamos para otro episodio, dices tú. Tendríamos para otro episodio, pero mira, por ejemplo, nosotros estamos avanzando fuertemente en lo que es la REP de envase, o sea, perdón, en los distintos temas de REP. Ya la de envase está publicada, la de neumáticos también, estamos cerrando la de aceites lubricantes, avanzando fuertemente en aparatos eléctricos, electrónicos y pilas, y ya estamos pensando en lo que viene después, ¿cierto? Y de hecho, junto con el lanzamiento de la hoja de ruta, anunciamos fuertemente una de las acciones que están en la hoja de ruta, que es que estamos ya avisorando cuáles van a ser los próximos productos REP. Y ahí tenemos justamente a los textiles, por eso lanzamos la hoja de ruta en una planta de recuperación de textiles, ¿cierto? Como un nuevo producto REP. Y por lo tanto ya se abre ese camino respecto de los próximos productos REP que vienen a futuro, donde están esos, los medicamentos vencidos, el equipamiento de pesca y de salmonicultura, ¿cierto? Así que la verdad que ahí tenemos un montón por seguir avanzando. Como digo, está todo por hacerse, así que desafíos para la Oficina de Economía Circular hay muchos, y van a seguir habiendo muchos en los años que quedan. Oye, muchísimo éxito y muchas gracias por tu tiempo, querido Guillermo. Un gustazo, Felipe, cuando quieras, y un gran saludo a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo. Un abrazo. Y a ti, querido auditor, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de La Construcción se vuelve circular, y conversamos con aquellas personas que están haciendo la diferencia en nuestra industria. Soy Felipe Ocio, nos vemos.